Arratsaldeon guztioi, damos comienzo al pleno ordinario de hoy, día 9 de mayo de 2017. Habiendo quórum suficiente, damos comienzo con el primer punto del orden del día, que sería aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 13 de diciembre de 2016 y 10 de enero de 2017. ¿Alguna formación política tiene alguna objeción respecto a las actas? Pues las damos aprobadas por unanimidad. Segundo punto del orden del día sería la aprobación del pliego de condiciones para la adjudicación de la plena propiedad de la parcela A31VPO4, resultante del proyecto de reparcelación de la AIU A36 Zatarain de la Sarte Oria con destino a la construcción y venta de vivienda de protección pública. ¿Alguna formación política quiere entrar en el debate? Pasaríamos entonces a la lectura del dictamen de la comisión, que es el siguiente. La comisión, por 12 votos favorables, 7 del Partido Socialista, 2 de AJPNV, 3 de Aldula Sartoria Puede, 0 votos en contra y 2 abstenciones de EH Bildu, estima procedente elevar su aprobación el expediente de contratación de dichas parcelas. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 12 votos a favor, ninguna voto en contra y 3 abstenciones, quedarían aprobados dichos pliegos. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día, número 3, que sería la aprobación del pliego de condiciones para la adjudicación de la plena propiedad de las parcelas AE16 y A317, resultante del proyecto de reparcelación del AIU A35 de Zabaleta Berri de la Sarte Oria con destino a la construcción y venta de viviendas de protección pública. ¿Alguna formación política quiere entrar en el debate? Pasaríamos entonces a la lectura del dictamen de la comisión, que es el siguiente. La comisión, por 12 votos favorables, 7 del Partido Socialista, 2 de AJPNV, 3 de Aldula Sartoria Puede, 0 votos en contra y 2 abstenciones de EH Bildu, estima procedente elevar a su aprobación el expediente de contratación de la adjudicación de dichas parcelas. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 12 votos a favor, ningún voto en contra y 3 abstenciones, quedarían aprobados los pliegos de condiciones de dichas parcelas. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Pues, señor Anchordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Arratsaldeon. Guk lehengo legealdia jarraiki, Zabaleta Berriko partzela hau VPO egiteko oso egokile gusten dugu eta aurrea emate jo, beste gabe. Mila esker, Antxordoki jauna. Barrio jauna, zurea da hitza. Mila esker, alkate jauna. Gure abstentzioa azaltzeko edo esplikatzeko, esan behar dugu eta batez ere, oinarrizko arrazoia da, gu oso kritikoa garela herri honetan eraman den hirigintza planifikazioarekin eta plantamentuekin. Gaur egun daukaguna, eta plego hauetan jasotzen dena da beste adibide bat, da garai bateko ondorioa. Gaur egun udalak oso eskumen gutxi dauzka hori hirigintza plantamentu bat egiteko, eta oso lotuta daude duela urte pila onartu ziren edo adostu ziren eta onartu ziren planeamentuekin. Hori esan da, gure
kontrako jarrera edo gure kritika, bueno, bi kasu hauetan gutxienez, babes ofizialeko bizitzak planteatzen dira, eta, bueno, Zabaleta Berriko kasuan, udalari dagozkien etxe bizitzak alokairuan jartzeko planteatzen da. Bueno, hori ondo ikusten dugu, kasu horretan, eta, bueno, horren alde egin genuen aurreko legislaturan, baina utxuneak ere ikusten ditugu. Batez ere, bueno, udalak Zabaletako auzoarekin zor historiko bat dauka, berari dagokion, bueno, bere garaian ala planteatu zen, lokal komunitario bat, eta ikusten dugu, bueno, horri buelta ematen zaiola, eta, bueno, hoi bi lokaletan banatzen dira, eta, bueno, ez dakite hori bertako, auzotarrekin edo auzo elkartearekin negoziatu den, edo ez, adostasuna abiatu den, edo ez, hori alda batetik. Eta gero, bueno, gure aurreko legislaturan ere egiten genuen apostu bat, jakinda arazoak daudela, baina, bueno, horregatik arazoak baldin badaude, en fin, bideak bilatu behar direla, bueno, jartzen diren klausuletan, langileen klausuletan, aldiren baldintza ekonomiko, bueno, lan baldintzak onenak ezartzea. Kasu horretan izango litzateke Gipuzkoako konbenio aplikatzearena, ez? Bai, badakigu legalitik arazoak daudela, baina gure ustez hor saiatu behar da, horri, en fin, izkin egiten, edo, en fin, bueltak ematen. Mi esker. Muchas gracias, señor Barrio, por contestar a el planteamiento que usted ha trasladado. El planteamiento de dividir los locales de Basocho en dos opciones, decirle que lo que nos planteamos desde el Gobierno municipal es que todas las asociaciones de vecinos del municipio tienen que tener los mismos derechos. No puede ser que unas tengan más que otras. No puede ser que la asociación del barrio de Zabaleta tuviera derecho a un local de 350 metros cuadrados con cocina, comedor, oficinas, vestuarios, de todo, cosa que el resto de asociaciones del municipio no tienen. Por lo tanto, lo que ha optado este Gobierno municipal es que todas las asociaciones del municipio de vecinos tendrán los mismos derechos a un local con una oficina, unos baños y un almacén y un espacio diáfano. Y eso es lo que se va a plantear para todas las asociaciones de vecinos que no tengan local en propiedad. Por lo tanto, no hay prioridad de unos frente a otros, sino una igualdad. No compartimos, vuelvo a decir, que la actuación del Gobierno la legislatura pasada de hacer una sociedad gastronómica a una asociación de vecinos. Quien la quiera, que se la pague con sus ingresos, como la han pagado muchos ciudadanos de este pueblo, las sociedades gastronómicas que en él existen. Por lo tanto, el planteamiento que se ha hecho y que usted ha planteado por parte del Gobierno es que, como mejora en la licitación, será la habilitación de dos locales y uno de ellos será destinado a uso de la Asociación de Vecinos de Zabaleta Berri. Ez da gure asmakizuna izan, edo ezen gure asmakizuna izan lokal hori auzo elkartearentzat izatea, hori aurretik zegoen kontu bat. Guk hartu besterik ez genuen egin. Señor Barrio, una cosa es que el Gobierno anterior, mío o de la señora Archueguía, decidiera ceder un local a la asociación de vecinos, y otra cosa es que se haga una sociedad gastronómica, que ese proyecto lo han hecho ustedes. Por lo tanto, no pueden negar que el proyecto de sociedad gastronómica lo hicieron ustedes. No venía de gobiernos ni de legislaturas anteriores. Por lo tanto, eso es lo que ustedes quieren hacer la legislatura pasada y eso es lo que no compartimos. Igualdad para todos. Igual que, por ejemplo, se ha planteado para la asociación de Octavide, como Oria, como Sasoeta, que acaba de entrar, que no tienen local en propiedad. Y, por lo tanto, los mismos condicionantes, los mismos derechos tienen que tener todas. Vuelvo a decir, quien quiera una sociedad gastronómica, que se la pague con su dinero. Pasamos al siguiente y último punto del orden del día, que sería el punto cuarto, ruegos y preguntas. ¿Alguna formación política quiere intervenir? El señor Anchordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, udaletxean oain erretiro bat baino gehiago izango da, jubilatuko dira bat baino gehiago,
eta pixka preokupatzen gaitun lanpostua edo da diruzainarena. Ez dakit nola daukazuen pentsatu ba, o hasi zeaten zehoz pentsatzen, edo ez, hori da lehenbizikoa. Eta bestean ikusi dugu prentxan Denis Itxasok ikusentzunezko proiektun batzuk eta aldundiarekin egin ditula. Eta iruditzen zaigu, Mertzerorako egokia izan litekela. Ez dakit zehoz pentsatu duzuen, edo ez, hori da pixka galdera. Señor Naya, portavoz de Aldula Sartoria, puede tirar la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, dos temas. Por un lado, en cuanto al reglamento de participación ciudadana, vamos a hacer dentro de poco 2 años de corporación. Nos parecía una iniciativa muy interesante. Hicimos desde nuestro grupo y desde otros grupos un trabajo muy interesante que quedó finalmente en nada. Entonces, creemos que habría que darle prioridad porque al final la materia de participación ciudadana debería de ser una de las cuestiones a potenciar desde cualquier institución. Entonces, nos gustaría saber cuál es el plan que hay desde el equipo de gobierno para elaborarlo, si hay algunas fechas concretas o bueno, si vamos a ser capaces de aprobarlo como mínimo en esta legislatura para que se ponga en marcha a funcionar cuanto antes. Por otro lado, en cuanto a la residencia de ancianos Achobacar, nos gustaría saber cuándo se va a traer el convenio de traspaso. Recordamos que había una moción que se aprobó en pleno, uno de los puntos era que íbamos a reclamar a Diputación el déficit asumido por la SAR Teoria. Aquí en pleno, usted, señor alcalde, nos dijo que se había alcanzado un acuerdo, según usted, más beneficioso para los vecinos y vecinas de la SAR Teoria, pero realmente no tenemos datos suficientes como para valorar si realmente eso es así o no. Entonces, había un déficit de bastantes millones que se acordó reclamar y nos gustaría saber pues bueno, cuándo vamos a tener en nuestras manos ese documento para analizar hasta qué punto eso es así o no. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. Tiene la palabra el señor Barrio, portavoz de EH Bildu. Bai, mila esker. Bueno, udalak argitaratu du eta guk ere jaso dugu, bueno, hori, Lasarte Teoriako elkarte eta, bueno, soziedadeen aldizkaria, ez? Bueno, aldizkaria ikusi eta hor ikusten dugu, bueno, hainbat, zerrenda, luze, bat agertzen dela hainbat elkarte, baina beste asko ere falta dira. Orduan, galdera hortik doa, zeuk, guaintxe bertan esan dezueke, no hay prioridad, sino igualdad entre las asociaciones. Bueno, hemen batzuk agertzen dira, beste batzuk ez, mota guztietakoak, arlo desberdinetakoak. Bueno, ze irizpideen arabera, egin da aldizkaria, eta konkretuki, gonbidapenak, zergatik elkarte batzuk badaude, beste batzuk ez, bueno, hori irizpide orokorrak, zergatik ez daude ez dakit, sindikatuak adibidez, hizkuntza irizpideak ere, bueno, bai, euskararen presentzia ez da nabarmena, kontrakoa esango genuke, orduan hori galdera hori litzateke, ez? Zergatik eta ze irizpideen arabera egin da aldizkaria eta ea aurrera begira, irizpide horiek mantenduko diren, mantentzeko asmoa dagoen edo zer egiteko asmoa dagoen. Bigarren galdera bat eta pizkat elkartekin eta ere bai lotuta, eta da, bueno, behin baina gehiagotan galdetu izan dugu, ze asmo dagoen elkarten elkartei lokalak nolabait usteko edo lagatzeko edo zesioa egiteko. Bueno, esan digute, ez dakit zenolako kontratazioen bidez, aldi baterako kontratazioen bidez, landuko dela hori, baina, bueno, beste berririk ez daukagu. Orduan, galdera litzateke, nola dagoen kontu hori. Eta hirugarren galdera edo hirugarren kontua litzateke, bueno, San Pedroko festak hor daude, eta, bueno, aurreko legislaturan eta aurreko urtean ere bai, bueno, prozesu parte hartzailea egin da, herriko elkartekin edo, bueno, arloan, interesatuta ere arloko eragileekin edo interesatuta daudenekin, programazioa lantzeko modu parte hartzailean.
Ez dakigu hori martxan dagoen edo horren inguruan zer dagoen, eta horregatik galdera. Vale, mila esker guztioi. En relación a la respuesta de EAJPNV con cubrir la plaza de la tesorera del Ayuntamiento de la Sarte Oria, que se jubila en breve. Hay un problema con la cubrición de esta plaza porque está establecido que es de habilitación, se ha considerado como plaza de habilitación nacional. Ahora mismo, por parte de la Diputación, se van a presentar, si no me equivoco, para 4 ayuntamientos diferentes que están ya sin plaza, pero Diputación no tiene ninguna bolsa para cubrir esta plaza. Por lo tanto, vamos a ver si una vez que saque la oposición para los 4 ayuntamientos que se plantean que ya están irregularmente cubierta, se podría generar esa bolsa y de esa bolsa posteriormente, cuando nuestra tesorera se jubile, pues poder ver si se puede hacer con esa vía o si no a través de una promoción interna dentro del propio Ayuntamiento de la Sarte Oria. En relación a los proyectos de la Diputación de Guipúzcoa, el Departamento de Cultura, que pueden estar financiando, en su momento yo ya me reuní personalmente con el diputado Denis Itxaso y con la directora María José Tellería para presentar el proyecto del Museo Antoni Mercero, pero consideraron que no tenía entidad suficiente para tener esa subvención o esa aportación por parte del Ayuntamiento. Sí le planteamos que a través de Tabacalera poder tener un encaje el propio museo, siendo como una escuela de cine a nivel ya más reducido, teniendo en cuenta todo el trabajo que ya tenemos realizado de Antoni Mercero, igual que ahora se pone en marcha la escuela de cine que hay en Tabacalera y teniendo en cuenta también la escuela de Andoain. Esto se planteó en su momento, no lo veían viable, podremos retomar una vez que ahora se ha presentado la escuela de Elías Querejeta. En relación a Podemos, el reglamento de participación ciudadana está finalizado ya y lo único que falta es presentarlo a la Comisión de Régimen Interior. En su momento, como ustedes saben, se planteó unas bases, un borrador en el cual ustedes pudieron presentar enmiendas, tuvimos que paralizarlo por la aprobación de la Ley Municipal Vasca, la contratación, los becarios que han entrado de la Universidad del País Vasco, de la Facultad de Derecho, son los que han estado haciendo esa adaptación se ha terminado y va para ir ya a la comisión del mes que viene de régimen interior. En relación a la residencia de ancianos, el traspaso, el borrador que nos ha mandado la Diputación ya lo tenemos aquí en el Ayuntamiento. Lo están valorando tanto la directora de Servicios Sociales como el secretario, igual que el interventor. Hay cosas que ya han detectado que tendrían que recogerse, que en el borrador no están, y entonces tenemos que hablarlo. Primero nos vamos a reunir nosotros esta semana para poder valorar esas aportaciones y poderle plantear a la Diputación la recogida de esas aportaciones que por parte del Ayuntamiento de la Sarte Oria queremos hacer. Una vez que esté el borrador, tendrá que ir a la Comisión de Servicios Sociales y posteriormente pasar por pleno. En relación a Bildu, al anuario y la falta de asociaciones, el Ayuntamiento de la Sarte Oria ha enviado invitación a todas las asociaciones que están en nuestra lista del Departamento de Cultura, a todas, sin excepción. Las que no están ahí es que no han querido enviar documentación. No es que haya habido una selección o una criba por el Departamento de Cultura, sino que están las que han querido participar. Las que no han querido participar es que no han enviado nada. Y en relación al idioma, al euskera o al castellano, la presencia que tiene es cada asociación ha realizado el texto en el idioma que han querido. Lo que se ha realizado por parte del Ayuntamiento, pues, por ejemplo, el escrito que va firmado en nombre del alcalde va en los 2 idiomas.
pero las demás ha sido cada asociación la que ha decidido el idioma en que presentaba el documento. El reglamento de locales para asociaciones dentro del personal que hay en régimen interior y dentro de los complementarios con lo que hemos hablado anteriormente, los becarios de la Universidad del País Vasco, hemos puesto unas prioridades. Entre las prioridades estaba el reglamento de participación ciudadana, entre las prioridades que también se le ha dado ha sido las bases de la subvención para las asociaciones de vecinos, y una vez que termine todo eso, el siguiente es el reglamento de locales. Y en tema del proceso participativo de San Pedro, es lo que acabo de preguntar a Chus Alonso, concejal del departamento, y lo que me dice es que el proceso se ha realizado, que todas las aportaciones se han recogido y están con los técnicos valorando cuál de ellas son las que se incorporarán en el programa de fiestas. Igual que también se han recogido las aportaciones para el proceso participativo de la elección por primera vez de forma participativa la elección de la entidad o la persona que va a ser homenajeada en las fiestas del pueblo, y se llevará a la comisión pertinente las aportaciones que tanto vía Internet como vía papel se han recogido en los diferentes buzones. Komentario txiki bat bakarrik, eta aldizkariaren hizkuntzari dagokionez, gure ustez, udalak hartu beharko zuen jarrera izan beharko litzateke ekarpen guztiak eta aportazio guztiak bi hizkuntzetan egitea. Orduan, elkarte bakoitzak nahi duen hizkuntzan erantzuten du, baina herritarrok denok dauzkagu principios, legez, eskubidea bietan jasotzeko. Orduan, hori da eskatuko genuena. Pues recogemos su aportación. Si no hay más preguntas, damos por finalizado el pleno de hoy.